Hoy en día, la reflexión sobre los fundamentos teórico-metodológicos del currículum y la evaluación en estudios sociales y educación cívica nos permiten comprender cómo es que se construyen las propuestas educativas contextualizadas. El conocer estos fundamentos que son esenciales para orientar la práctica pedagógica y contribuir a la formación de los ciudadanos críticos y comprometidos con la democracia costarricense es una parte muy importante al hablar sobre la enseñanza de los estudios sociales y educación cívica. Así que para empezar, la evaluación como motor de cambio pedagógico. La evaluación se plantea como un elemento transformador de la pedagogía, el cual influye directamente en el sistema educativo y en la vida de los estudiantes. Vallejo y Molina afirman que se debe cambiar la evaluación para cambiar la pedagogía. Lo anteriormente mencionado nos ayuda a comprender cómo es que la forma en la que se evalúa condiciona directamente la manera en que se enseña y de paso también la manera en cómo los estudiantes aprenden y procesan los contenidos, ya que eventualmente ambas son dependientes la una de la otra. La evaluación y los contenidos y la pedagogía dependen entre sí. La manera en la que, por ejemplo, yo como profesor puedo evaluar un contenido en los estudios sociales va a depender demasiado en el enfoque que yo le esté dando. Por ejemplo, si yo trabajo con una pedagogía que sea una pedagogía muy tradicional, esta pedagogía me va a casi que forzar a mí a hacer que los estudiantes generalmente tengan solo una respuesta, hacer que los estudiantes me tengan que dar a mí contenidos memorísticos, hacer que los estudiantes vengan, hagan un examen y en este examen solo va a haber una respuesta correcta. En cambio, si yo quiero hacer una pedagogía crítica, esta pedagogía crítica solo la puedo lograr con una evaluación en la que hablemos de que se le da un valor más profundo al pensamiento de los estudiantes. Nótese que hay una gran diferencia entre la pedagogía tradicional, que suele evaluar las cosas con exámenes, suelen haber solo una respuesta correcta, y hay una diferencia mucho más notoria entre la pedagogía crítica, que es una pedagogía que insta al estudiante a pensar, y la evaluación que se le tiene que dar es una evaluación más general, es un enfoque más completo, pero a la vez es un enfoque que requiere más de pensamiento y más de revisión, ya que, por ejemplo, en la pedagogía tradicional suele haber solo una respuesta correcta y en la pedagogía crítica, como es una opinión del estudiante, se le tiene que dar un análisis mucho, mucho más profundo. Ahora, la relación entre teoría práctica y educativa. El currículum está atravesado por diversos discursos sociales, políticos y culturales. Todo esto influye en el diseño que se le va a dar al currículum y a su vez en la aplicación que se le da al currículum. Dialba nos señala que todos los procesos y las prácticas que se desarrollan en torno a la educación guardan una estrecha relación implícita o explícita con diversos discursos educativos. Esto significa que las propuestas curriculares no pueden desligarse de las realidades sociales en las que estos mismos se van a interpretar y se van a insertar. Por ejemplo, veamos el caso de Costa Rica. Los programas de estudios sociales deberían de responder a problemáticas como, dígase, la desigualdad, la participación ciudadana, la sostenibilidad ambiental, y todo esto se tiene que hacer integrando dimensiones de la enseñanza para que los estudiantes comprendan su contexto y actúen sobre este mismo contexto, pero de una manera crítica. Dígase que la relación entre la teoría que da el currículum y la práctica educativa sea para que los estudiantes tengan un accionar y a su vez este accionar sea una manera crítica, no solo algo que se limite a memorizar. La evaluación como parte integral del aprendizaje es algo que está incrustado desde las cosas más importantes. La evaluación hoy en día no puede simplemente concebirse como un proceso aislado, es una parte inseparable del aprendizaje. Escobar nos afirma que la evaluación no es independiente del proceso de enseñanza de aprendizaje, sino que forma parte del mismo. Destáquese cómo la evaluación debe ser continua, participativa y tiene que involucrar tanto al docente como al estudiante, promoviendo la autoevaluación y la coevaluación. El estudiante tiene que evaluarse a sí mismo para aprender y de esta manera los alumnos tendrían un desarrollo crítico y una responsabilidad y una
reflexión crítica sobre los propios procesos por los que ellos están pasando, lo que va a terminar fortaleciendo las competencias que van más allá de una simple adquisición de contenidos, ya que a fin de cuentas esto no es simplemente adquirir contenidos, la educación se basa en adquirir contenidos y saber cómo procesarlos, cómo usarlos en la vida cotidiana y cómo tener una reflexión crítica sobre estos. A fin de cuentas, no solo memorizar contenidos, sino aprender a cómo estos contenidos están implementados e incrustados en mi vida personal y evaluarlos y criticarlos. Ahora, la integración de las ciencias sociales mediante problemas relevantes es algo que hay que alcanzar. La enseñanza de las ciencias sociales hoy en día enfrenta uno de los mayores retos a superar y es la fragmentación disciplinar. Ocampo y Sánchez advierten que la noción de ciencias sociales integradas es incipiente en nuestro contexto y ha funcionado más como un discurso que como una realidad. El enfoque de problemas sociales relevantes ofrece una alternativa para lograr esa integración. Abordar fenómenos sociales desde una perspectiva interdisciplinar nos va a permitir que los estudiantes puedan comprender la realidad de una manera más amplia y crítica. Muchas veces hoy en día simplemente los contenidos curriculares se limitan a ver historia y un poquito de política, pero generalmente son contenidos más centrados en la memorización. Un enfoque que sea más interdisciplinar va a ayudar a los estudiantes a poder ver mucho más de lo que generalmente simplemente se ve, dígase historia. Y en general este enfoque puede fomentar las competencias ciudadanas y democráticas necesarias para enfrentar los desafíos sociales contemporáneos y a la vez fortalecer la educación cívica que el país tiene. Ahora, el currículum como un proyecto educativo debe entenderse como un puente que hay entre la teoría y la práctica pedagógica. Cole sostiene que el currículum es un eslabón que se sitúa entre la declaración de principios generales y su traducción operacional entre la teoría educativa y la práctica pedagógica. Esto implica que el currículum no es solo un conjunto de contenidos que deban realizarse y ya está, sino que este mismo es un proyecto educativo que va a orientar la acción del docente, que es en lo que el docente se debe basar para realizar los aprendizajes, pero a la vez es un pilar a desarrollar. No es simplemente concretar los contenidos del currículum como algo simplemente lineal, sino es desarrollarlos para que los estudiantes puedan aprender de la mejor manera posible. Se debe ser flexible y este mismo currículum debe estar contextualizado, capaz de adaptarse a las realidades locales y de integrar valores democráticos y ciudadanos. En el caso costarricense, el currículum de estudios sociales y educación cívica debe de promover aprendizajes que conecten con la vida cotidiana y que preparen a los estudiantes para participar activamente en la sociedad. Hoy en día hay carencias democráticas y también hay carencias de enseñanzas en la sociedad. Los estudiantes incluso salen de los colegios y no aprendieron a formar su propio criterio, muchas veces ya que su aprendizaje se centraba más en memorizar contenidos que en ver su propio contexto. Los contenidos del currículum no les enseñaron las problemáticas que muchas veces se terminan enfrentando. Por ende, se debe ver el currículum como algo más amplio y flexible. Ahora, para dar un cierre y reflexión, los fundamentos teórico-metodológicos del currículum y la evaluación muestran que la evaluación auténtica transforma la pedagogía, que el currículum está atravesado por discursos sociales y políticos, que la evaluación es parte integral del aprendizaje y que los problemas sociales relevantes permiten una enseñanza interdisciplinaria. A su vez, que el currículum funciona como un proyecto que conecta teoría y práctica. La enseñanza de los estudios sociales y educación cívica en Costa Rica requiere propuestas curriculares que evalúen de manera auténtica, que integren problemas sociales relevantes y que formen ciudadanos críticos que estén comprometidos, ya sea con la democracia y con el futuro del país a través de la educación.